Bendecido día en el Señor para todos ustedes. El Evangelio de hoy, lunes 2 de septiembre, año 2024, según San Lucas en el capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos momentos para nuestra reflexión. Primero, dice el Evangelio: Jesús iba a la sinagoga. La sinagoga, el lugar de oración, el lugar de encuentro por excelencia con Dios. Nosotros sabemos que podemos encontrarnos con Dios en todas partes, siempre y cuando sea en función del bien. Pero hay lugares por excelencia, y está en ese entonces la sinagoga, el templo. Hoy tenemos nuestros templos, hoy tenemos nuestras iglesias. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de acudir al templo para orar, para leer la palabra, para meditar, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Cuántos a veces queremos solamente acordarnos de Dios desde lejos, pero no acudimos al templo, no acudimos a la Santa Misa, no acudimos a la Eucaristía, no acudimos a llenarnos del Señor? Por eso está la Santa Eucaristía. Papá, mamá, lleve a sus hijos a la iglesia. Esposo, esposa, vayan juntos a la misa, vayan juntos a orar en la Eucaristía.
Familia, vayan juntos al menos una vez en la semana al encuentro con Dios en la Santa Misa y esa familia será siempre bendecida. Insisto y repito, si Jesús, siendo Dios, tenía la necesidad de ir a la sinagoga, al templo, y muchas veces nosotros somos débiles, al menos una vez a la semana para ir a la iglesia, para encontrarnos con Dios en los templos. Segundo, Jesús, en medio de su pueblo, encuentra rechazo. Y por eso no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque les faltaba fe. Y empezaron más bien a criticarlo, a menospreciarlo, a decir, pero este es el hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuál. Y por eso Jesús dijo, ningún profeta es bien visto en su propia tierra. Su propia tierra rechazó a Jesús. Ellos no entendían que Jesús era el Mesías. ¿Pero por qué no comprendían? Porque estaba cerrado su corazón. Porque les faltaba humildad, les faltaba la gracia de Dios, porque les faltaba fe. Ellos en su mente tenían que Jesús, el Mesías, debía venir glorioso, triunfante, con bombos y platillos sobre las nubes y aparecer, ¡boom! Pero Jesús no vino así. Jesús vino desde ese pesebre de Belén, en la humildad, en la sencillez, en la pequeñez, para enseñarnos que el que es más pequeño en este mundo es grande para Dios, pero el que muchas veces se cree más que los demás en este mundo es pequeño para Dios. Así que oremos mucho para que Jesús entre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias y podamos encontrar esos grandes milagros, esas grandes respuestas, esas grandes bendiciones del Señor. No rechacemos a Jesús, no rechacemos a Dios, acojámosle a Jesús en la vida de todos los días, porque nos puede pasar también a nosotros lo siguiente. Muchos de nosotros podemos estar en un grupo de la iglesia, podemos estar en un retiro, en una convivencia, en una oración, pero muchas veces por costumbre, tradición o compromiso no vamos con fe. Y por eso podemos hablar de Jesús, podemos predicar a Jesús, pero no recibimos milagros. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Porque nos falta fe. Entonces no solo se trata de hablar, se trata de vivir con Jesús, de estar con Jesús, de llenarnos de Jesús y una vez que nos llenemos de Él, dar testimonio a los demás. Tercero, Jesús nos invita a todos y cada uno de nosotros que seamos también profetas. Y empezando desde nuestra casa, empezando desde nuestra familia, empezando desde nuestros ambientes de trabajo, desde nuestros vecinos. Quizás sea más fácil hablar hacia afuera, pero qué difícil a veces es reunir a la familia para orar juntos una vez al día. Qué difícil a veces es reunir a la familia y decir, hey, vamos juntos a la Eucaristía. Qué difícil a veces es hablar de Dios, donde a los demás les interesa más las cosas materiales o consumistas de este mundo. Pero en medio de ello, donde usted tenga mujer o un esposo difícil o débil de fe, el Señor quiere que usted sea profeta de Él. Es decir, llevarlo a Dios. En medio de donde pronto usted como marido tenga una mujer difícil o débil de fe, el Señor le pide a usted como marido que sea profeta. Es decir, ser instrumento para que se llene de Dios. Aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque nos critiquen, aunque nos hablen, aunque nos señalen, aunque nos juzguen. Y también en medio del hogar, de la familia, a todos y cada uno de nosotros nos pide el Señor ser profetas. A veces dejamos de ir a la iglesia porque nos hablan, nos juzgan, dejamos de orar porque nos critican, dejamos muchas veces nuestras oraciones, nuestra misa porque nos juzgan. No, hermano, no, hermano. Por más adversidades que encontremos, seamos siempre profetas y empecemos a ser profetas desde la casa donde vivimos. Porque como digo y repito, podemos ser hacia afuera. Por ejemplo, alguien es un muy buen catequista en la comunidad, un muy buen misionero en la comunidad, pero en la casita de él es un infierno.
En la casita de él es pura pelea, pura violencia, no se ora, puros reclamos, puras groserías, puras malas palabras. Entonces está siendo profeta hacia afuera, pero adentro de casa está duro. Entonces el reto que nos pide Jesús a usted y a mí es empezar a ser un verdadero profeta de Jesús desde la casa, desde el hogar, desde la familia, desde el ambiente donde nos desenvolvemos todos los días. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.